Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal, Contacto Cuántico. Y hoy tenemos el placer, el gusto de recibir al doctor Vicente Calderón, quien es researcher en rehabilita animal especializado en acupuntura y digitopuntura, escritor y divulgador, fundador de Asociación Nacional de Rehabilitación Multidisciplinar, autor del libro La Vuelta a tu Perro en 30 puntos. ¿Cómo estás, Vicente? Bienvenido. Muy buenas, Patricia, muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu Al programa. contrario, gracias a ti por tu tiempo. ¿Cómo te especializas en esta, valga la redundancia, especialización de acupuntura y digitopuntura que es tan poco común, ¿verdad? Sí, es relativamente, lo que es la formación es relativamente moderna. No lleva más de, seguramente, lo que son las especializaciones para veterinarios, llevarán una década, pues 2 décadas, quizás unos 20 años. Yo tuve la suerte de que en el primer certificado internacional en inglés que se hizo en España, por medio de una empresa bastante grande americana, que ya en Estados Unidos está muy afincada, el Chi Institute, una empresa americana, aunque el fundador es de origen asiático, él es chino y vamos, es un gran maestro de la acupuntura, el doctor Hussein Si. Pues en el primer certificado internacional que se hizo en España, a mí me coincidió con mi primer año de doctorado. Cuando estaba haciendo mi doctorado europeo, me enteré de que existía y yo ya unos años antes había tenido contacto con la acupuntura por medio de un veterinario argentino que hacía caballos, profesor del asociado de la universidad donde yo estudié en Murcia. Y yo ya tenía interés por la acupuntura, pero un interés así un poco disperso, lejano. Y cuando me enteré de que se iba a hacer por primera vez y en inglés en la capital, en Madrid, que a mí me cogía una distancia a lo mejor de 3 o 4 horas en tren, relativamente lejos. Y me enteré de que se hacía este primer certificado, que además era un año entero, en inglés, complejo. El certificado internacional, digamos que es el título máximo que puedes adquirir a nivel privado, no de universidad, sino a nivel de empresa privada. Y entonces me matriculé. Sí que es verdad que fue muy complejo porque entrar en este mundo en inglés, además. La suerte que los profesores que vinieron en aquel año fueron algunos de los mejores profesionales del mundo, de Japón, de China, de Estados Unidos. Entonces, conocer a esas eminencias en tu primer año y ver el trabajo que desarrollaban y ver el enfoque que tenían de la medicina natural, de la medicina eh, tradicional china, pues la verdad es que fue una suerte. Entonces, digamos que ahí es donde empecé. Luego sí que es verdad que uno estudia una cosa y luego desarrolla su camino. Durante muchos años yo ya fui empezando a aprender acupuntura humana. Mis primeros trabajos casualmente no fueron con animales, fueron con personas. Yo empecé a hacer acupuntura en personas y para poder hacer también la rama de animales, contacté con algunas protectoras de animales, asociaciones protectoras, y entonces iba a echarles una mano. Y al mismo tiempo que ayudaba como veterinario, pues utilizaba la acupuntura. Y así es un poco como empecé en este mundo, que la verdad es que ya llevo cerca de 15 años, creo que son. O sea, he escrito 4 libros sobre el tema, de tal manera que al final, digamos que el camino, si miras hacia atrás, parece mucho, parece larguísimo, pero en realidad es año a año. Cada año vas haciendo cosas nuevas, vas manteniendo el interés, descubriendo un poco más el mundo de la medicina china. Estamos hablando de una medicina de 3.000 años, o sea que es inabarcable. Excelente. ¿Cómo podemos definir la acupuntura en comparación a la digitopuntura y a la electropuntura? Bien, la acupuntura, según por ejemplo, el diccionario español, la Real Academia Española de la Lengua, es la inserción de una aguja. Es decir, que ya cuando hablamos de acupuntura, aguja, pinchar, ya implicamos el uso de agujas, con el objetivo normalmente de prevenir, tratar ciertas dolencias, enfermedades, producir una estimulación en el cuerpo, bien sea humano o bien sea animal, de tal manera que la palabra acupuntura, aunque a día de hoy se esté un poco utilizando para todo, implica la aguja, ¿no? Digitopresión no, digitopresión y digitopuntura, que son muchos de los cursos que yo desarrollo para todos los públicos de divulgación, para que todo el mundo conozca las maravillas de los puntos de acupuntura. Digitopuntura implica dedos, implica dígitos, y entonces es apretando con los dedos, haciendo ciertos masajes de cierta manera, en ciertos puntos, obtenemos un efecto parecido porque
Lo importante, yo a los alumnos siempre les digo que no es la aguja ni es el aparato del que ahora hablaré, de electroacupuntura, un aparato electrónico. Lo importante es el punto de acupuntura. Que lo estimulemos por medio de los dedos, de láser, de agujas, da un poco igual. Lo que va a cambiar un poco es la intensidad y el tiempo. Pero en realidad el cuerpo animal humano responde a un estímulo. ¿Cómo responde a ese estímulo? Pues dependiendo de los puntos que utilicemos, de las regiones que vamos a estimular, responderá de una manera o de otra. Por eso sabemos, por ejemplo, que si apretamos el globo ocular hacia adentro, esto no hablando de acupuntura, sino de medicina, si apretamos el globo ocular hacia adentro, en un animal o en una persona, se produce como un desmayo, una reacción vagal que se conoce, que es que el cuerpo poco a poco va desconectando. Entonces, si aprietas fuerte los ojos, te desmayas. Bien, entonces se produce una acción, se produce una reacción. En este caso concreto, los ojos lo que harían sería desconectar el sistema nervioso. Bueno, pues con las agujas o con los dedos pasa algo parecido. Si aprieto en las manos, conseguiré una cosa, si aprieto en la espalda, conseguiré otra. Lo bueno que tiene desde mi punto de vista la acupuntura es que existen efectos a distancia y efectos locales. Si tengo un problema, por ejemplo, en la mano, porque utilizo mucho el ratón para trabajar, pues seguramente tocando ciertos puntos de la muñeca o de la mano, relaje, quite el dolor y mejore. Pero además, como se produce un efecto a distancia, porque existen los meridianos, que son líneas de puntos que tienen una función parecida, seguramente si aprieto un punto en la mano, resulta que estaré disminuyendo los gases en el estómago o en el intestino. ¿Por qué? Porque estaré tocando, por ejemplo, el meridiano del intestino grueso, que además de estar ese punto concreto en la mano y tener un efecto sobre la mano, también tendrá un efecto sobre el intestino grueso. Entonces eso es lo curioso, lo interesante de la medicina china, de los puntos de acupuntura y de la acupuntura, que tiene muchas posibilidades de tratar muchas cosas. Excelente. Y me faltaba, perdón, me faltaba la electroacupuntura, que se me ha olvidado. La electroacupuntura, digamos que es la parte más moderna de la estimulación de los puntos. Se descubrió en China sobre el año 1978-79 que el uso de determinadas corrientes, se utilizan cables, o sea, un aparato que es muy parecido a una batería, y que lo que nos mide es frecuencia, intensidad, amplitud y tiempo, y con un polo positivo y un polo negativo. Y son unas pinzas parecidas a las del coche. Cuando nos quedamos el motor sin batería, pues muy parecido, pero en miniatura. Entonces colocamos sobre dos agujas, siempre sobre dos agujas, un polo positivo y un polo negativo. De tal manera que lo que hacemos es a esas agujas que están colocadas en esos puntos, transmitirles una determinada electricidad, carga eléctrica. De tal manera que lo que hacemos, o la experiencia que yo tengo, es que aumentamos la intensidad y aumentamos la potencia. Entonces, si a lo mejor para un tratamiento de digitopresión necesitas todos los días, varios minutos y semanas, con un tratamiento de electroacupuntura, a lo mejor una parálisis en un perro, la puedes tratar perfectamente una vez a la semana durante 4 o 5 semanas y aumentas mucho el efecto. No tiene que venir todos los días el animal. Entiendo. La diferencia entonces está en la potencia, tanto Sí, digamos que como la tiempo, electrocupuntura. igual, exactamente, sí. Digamos que lo que va a cambiar, o sea, la base de todo es el punto de acupuntura, que los tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Y lo que va a cambiar es la forma en la que nosotros lo estimulemos. Dependiendo de la forma que usemos, tardaremos más o menos y conseguiremos un efecto más potente o más suave. Entiendo. Pero en el caso de la electropuntura, los animalitos, ¿sí? No humanos, resisten, digamos, en el caso de, dependiendo del carácter de algún perrito, gatito, eh, no sé, pato, no sé si se hace sobre aves, que me quedan las dudas. Se hace en todos los animales. A ver, resisten, sí. Hay que hacer cursos, o sea, igual que la digitopuntura es muy fácil de aprender, la acupuntura es un poco más compleja, la medicina china es muy compleja, la electroacupuntura, dependiendo del equipo que tú utilices, requiere de unos cursos o de otros porque estás utilizando electricidad y tiene más efectos secundarios o tiene más contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, un animal cardiópata que tiene problemas cardíacos, pues hay que ser cuidadoso. En humana, por ejemplo, está totalmente contraindicado cuando una persona tiene un marcapasos. Lógicamente, porque está transmitiendo electricidad, puedes afectar a esa pila o a esa energía del marcapasos. En el caso de los animales es muy curioso, sobre todo en el caso de los perros y en gatos también, que se suelen dormir cuando les pones 8 o 10 agujas y 6 o 7 cables. Ese efecto que produce, ese pulso, esa energía que tú transmites,
suele producir una relajación tal que se duermen profundamente. Entonces se les empieza a caer la cabeza, bostezan. Claro, es un efecto totalmente contrario a lo que nos imaginamos. En vez de estar nerviosos, sí que es verdad que lo que les suele asustar es el cable. El hecho de que les pongas un cable que está colgando en su cuerpo no les hace gracia. Las agujas ellos normalmente no las ven y no saben que las tienen puestas. Por eso el efecto placebo, la sugestión no existe en los animales, porque no saben lo que les estás haciendo. Pero el tema de la electroacupuntura es muy curioso. Además, la mayoría de gente a mí me lo suele decir, que les llama mucho la atención cómo un perro o un gato se duerme cuando llevan puestas 8 agujas y 10 o 12 cables, y sin embargo el efecto es el contrario, es que están durmiendo profundamente, relajan mucho. ¿Se puede decir entonces que... Yo tuve la suerte, Claro, de que como empecé con... experimenté tanto en primera persona como en mis pacientes qué efecto se producía, y la persona te lo puede contar. De tal manera que yo ya sabía más o menos lo que el animal iba a sentir, porque pude hacerlo con pacientes de acupuntura humana, con personas. Y además lo pude hacer conmigo mismo, que es lo que recomiendo a mis alumnos que hacen cursos avanzados, es que se pongan agujas ellos y que utilicen los aparatos ellos, y que si vas a hacerle algo a alguien, tengan la empatía de hacértelo a ti mismo antes para saber lo que vas a hacer. Eso no es... Si fuera otra cosa, por ejemplo, inyectar un antibiótico, no te lo puedes poner tú porque tiene efectos secundarios. Pero en el caso de la acupuntura, normalmente si tú pones cosas que no hacen falta, no ocurre nada, porque es tu propio cuerpo el que va con esa estimulación a segregar las sustancias que necesita. Con lo cual, si tu cuerpo entiende que tú has puesto agujas y no necesitas nada, no produce nada. Entonces no pasa nada por ponerte agujas a ti mismo. Entonces podemos decir que la acupuntura, digitopuntura o electropuntura cura, es complementario a la alopatía o por sí mismo puede curar cualquier patología. Por ejemplo, un gatito que ha quedado paralizado en las patitas traseras, casos de inmunodeficiencia, etc. A ver, a nivel general, hablando de cualquier técnica, por ejemplo, de medicina natural, que es lo que yo suelo investigar, no existe la panacea. No existe aquello, esa terapia, la kinesiología, el reiki, la homeopatía, no existe algo que todo lo cure, no existe. No, porque hay demasiadas enfermedades, ¿no? Igual que la salud es singular, es una, la salud, enfermedades hay muchísimas, ¿no? Es un plural infinito, de tal manera que no podemos generalizar. Si consideramos una parálisis que no puede moverse un perro y solo utilizando agujas, electricidad y tal conseguimos que ande, curar, entonces sí. O sea, si vamos caso por caso y vamos analizando, si eso es el concepto de curar, mi perro no anda, quiero que ande. Le ponemos agujas, electricidad y anda, eso ocurre. Eso ocurre, yo lo trato todas las semanas y se consigue resultado. Evidentemente no es magia, es decir, es ciencia. Tiene 3.000 años, ensayo-error. Dependiendo de esa parálisis, ese síntoma, porque la parálisis no es la enfermedad, es un síntoma. Dependiendo de qué ha producido esa parálisis, entonces veremos si hace falta cirugía o si hace falta algún fármaco para disminuir el dolor o para producir una relajación a nivel de vaso sanguíneo, una vasodilatación, mejorar la circulación. Es decir, si tenemos una parálisis que se ha producido por una caída desde un cuarto piso y hay 2 vértebras que están separadas, pues en ocasiones se puede operar al animal y en ocasiones no. Si no operamos al animal, el animal va a andar, pues en ocasiones sí. Entonces, digamos que es más complejo que lo que parece, pero la acupuntura cura, la acupuntura mejora mucho. Y si curar es que vuelva a andar el animal, sí cura. ¿Es la panacea que todo lo cura? No, no. Hay técnicas que van mejor que la acupuntura para ciertas cosas, hay que ser sensato, hay que saber lo que uno trata. Yo, por ejemplo, hago muchas rehabilitaciones. Yo estoy especializado en rehabilitar. Entonces la gente piensa que rehabilitar es una cojera o una parálisis, y no. Rehabilitar puede ser un ojo, puede ser un oído. Por ejemplo, el típico caso de otitis que recidiva, que la curas y al mes siguiente o al año siguiente vuelve y vuelve y vuelve. Eso muchas veces con acupuntura mejora mucho, no vuelve o vuelve mucho más tarde. Una epilepsia idiopática sin causa conocida, pues su sintomatología muchas veces mejora. Por ejemplo, un animal que le dan ataques epilépticos todos los días, conseguimos que le den ataques epilépticos una vez al mes, por ejemplo. Entonces, ¿cura? Pues depende. Para el propietario seguramente sí, porque has conseguido una mejoría muy grande. Pero en realidad el concepto de curar es más complejo, porque para poder curar algo tienes que saber lo que es, qué lo ha producido. Entonces, basándonos en el concepto de tengo un problema de que la columna vertebral está partida por la mitad y el animal no se mueve, está
tetrapléjico. ¿Va a volver a andar? Científicamente no, ni con acupuntura ni con nada. No, porque la columna hay una sección medular, no puede volver a andar. A día de hoy la ciencia no ha llegado a mejorar eso de ninguna manera porque hay una sección medular, ocurre en humanas y ocurre en animales. Entonces es muy difícil. Ahora, si no hay sección medular, hay solución de continuidad, pero las vértebras están separadas, pues en ocasiones conseguimos que el animalito pues sí que se levante o ande un poco. Es decir, depende mucho del origen de la patología, que creo que es lo más difícil es un diagnóstico, saber lo que tiene el animal. Ahora, mejorar un dolor, mejorar una cojera es muy fácil. O sea, muy fácil, se puede hacer. Digamos que los beneficios inmediatos, entonces, después de una primera sesión se notan con cualquier patología. En un 95% de los casos sí. Porque el beneficio siempre va a ser que el animal come mejor, duerme mejor, tiene mejor estado anímico. Entonces, digamos que esa estimulación inicial se nota mucho. Mucho. Yo a todo el mundo le recomiendo probarlo una vez. Si es que por probarlo una vez aprendemos algo nuevo. Entonces, por probarlo una vez no vamos a perder casi nada y vamos a tener una experiencia nueva. Si encima resulta que para esa patología en concreto, por ejemplo una alergia, en vez de curarla, lo que hacemos es prevenirla, sabemos que la alergia va a venir en primavera, pues un mes o dos antes empezamos a tratar ese sistema inmune para que reciba la alergia mejor, pues seguramente luego lo notemos. Entonces, el beneficio inmediato se nota después de la primera sesión. ¿Y cuántos estímulos semanales serían convenientes como para tratar patologías en general? No vamos a decir... A ver, eso depende mucho de cada profesional. Yo, por ejemplo, que en ocasiones hay gente que hace muchos kilómetros para venir a verme, intento que sea lo menor posible. Entonces, si yo puedo ver al animal 2 o 3 veces a la semana, maravilloso, pero si no puedo, intento que sea una vez a la semana. Por ejemplo, para una parálisis. Y luego el propietario en casa hace masajes, hace estimulación, hace cosas. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una artrosis, que es que un animal es muy mayor y llega el invierno y le coge mal y coge frío y está fatal, a veces los trato con el cambio de estación una vez al año o 2 veces al año. Si vive en un lugar en el que hay mucho cambio de clima con las estaciones, pues a lo mejor 4 veces al año. Pero estamos hablando de que yo tengo algunos animales que veo una vez al año. Perfecto. Animales mayores. Sí, sí, entiendo. En los casos, en un caso, por ejemplo, de un gatito con inmunodeficiencia, ¿cuáles son los puntos que se atacan? Por ejemplo, como yo tengo uno de mis hijos felinos que tiene ese tema, ¿no? A ver, el sistema inmune, como estamos viendo ahora con el virus este del COVID, es muy complejo. Es decir, el sistema inmune prácticamente de cada persona o de cada animal puede ser distinto o muy diferente. Y a su vez, los que hemos estudiado en la universidad inmunología sabemos que muchas células distintas, muchas proteínas, muchas sustancias del cuerpo animal y humano forman parte de ese sistema defensivo o sistema inmunológico. Entonces, para poder estimular a ese sistema inmune, lo que hay que hacer sobre todo es mantenerlo despierto, ¿no? Eso es, por ejemplo, la base de una vacuna. ¿La base de una vacuna qué es? Yo te pongo en contacto con algo malo, ¿no? Con un antígeno, y entonces tu cuerpo genera un anticuerpo, se defiende, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Resumiendo mucho. Entonces, en este caso concreto, digamos que tenemos un gato, ¿no? Tu gatita, que por lo que sea, por nacimiento, por una mala nutrición infantil, por problemas genéticos, lo que sea, su sistema inmune no responde bien. Entonces tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, lo que seguramente ya estás haciendo, que es tener un control veterinario muy constante, ¿no? Casi prácticamente semanal o mensual, para medir por medio de su sangre, por medio de análisis químicos, cómo están sus defensas, sus células blancas, sus neutrófilos, sus linfocitos, cómo se defiende. Y habrá temporadas en las que se defienda mejor y temporadas en las que se defienda peor. Entonces, cuando se defiende peor, ¿qué hacemos? Le ayudamos. Le hacemos transfusiones, le transfundimos suero, le damos ciertas sustancias que ayudan. Yo normalmente lo que utilizo mucho es la fitoterapia, la medicina natural, sustancias que históricamente en todas las culturas se han utilizado, como la cúrcuma, como el jengibre, con sustancias que sabemos que son inmunomoduladoras, es decir, que nos ayudan a que ese sistema inmune esté continuamente despierto, que no se duerma. Segundo paso, el segundo paso también a nivel nervioso, el sistema nervioso. Eso es lo que vamos a tocar con los dedos en la digitopresión, ¿vale? Por ejemplo, existen 2 puntos muy famosos en medicina china, tanto en personas como en animales, que ayudan a mantener ese sistema inmune despierto.
la tengo acá al lado, la voy a tomar a ver si se deja y la pongo en cámara como para Sí, que se cógela, entienda cógela, bien tu si podemos explicación. enseñarlo bien. Sí, 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 sí. Perfecto. Acá, aquí vengo, a ver. Ya, venga, ya bebé. Acá está, muy bien. Hola. Vamos a ver cuánto se lo aguanta porque tiene su pequeño carácter, pero bueno. El Bueno, secreto está en empezar muy flojo, en empezar simplemente apoyando la yema del dedo índice, donde yo te diga, tú apoyas la yema del dedo índice. Le transmites tu energía solo apoyando y luego, según ella te deje, poco a poco vas apretando y soltando, muy suave. Te vas a aquí, ir al codo, entonces, no, coge la pata delantera y la doblas, de tal manera que vas a localizar el codo, porque donde se crea el vértice más grande, está el codo. Bien, pues en la parte más alta del codo, donde hace la curva, notarás un hueso aquí. ¿Vale? No, en el codo, más atrás, más atrás, más atrás. El codo. Atrás, atrás, atrás. aquí. Yo no estaba, yo estaba en otra sesión, digamos. Aquí notas un huesito ahí que sobresale hacia arriba. Sí, aquí está el Pues en código. la parte más alta del hueso metes el dedito un poco. En la parte más alta, hacia arriba, introduce hacia el brazo, como si fueras hacia el músculo bíceps. Aquí, subes y entonces notarás un hueco donde tocas hueso. Se introduce el dedo y tocas el hueso aquí, ¿vale? Tú imagínate que el gato se pone como enseñándote el brazo como si fuera a marcar bíceps, ¿vale? Pues sería en este punto de aquí exactamente, es decir, donde tocas hueso. Entonces, bajas por el brazo, bajas por el brazo, bajas por el brazo y cuando llegas al codo tocas el hueso y subes un poquito, ¿vale? Es muy fácil, muy fácil. ¿Por qué? Porque Y es el ella codo ya del no se animal. está aguantando porque tiene su carácter, como te dije. Porque oye, los gatos son muy sensibles a los sonidos y oye la voz mía seguramente muy fuerte y entonces no le gusta. Si en ese codo que tú estás tocando, en ese hueso, sobre ese hueso, tú vas haciendo masaje todos los días, 5 minutos, en esa zona está el nervio cubital. El nervio cubital es ese nervio que cuando nosotros nos damos un golpe contra una papelera o contra algo, nos da como un calambrazo, ¿verdad? Pues Sí. digamos que ese poder, ese nervio, va a hacer que el cuerpo, tanto humano como animal, se defienda. Entonces es un punto inmunológico muy potente, mucho. El punto se llama intestino grueso 11 y sabemos que el intestino grueso, a nivel sobre todo de alergias, a nivel de procesos inmunomediados, es una zona donde se produce mucha reacción de esos antígenos, anticuerpos, donde se produce mucha reacción inmunológica. Por lo tanto, ese punto a nivel de masaje va a ser un punto que todos los días, 5 o 10 minutos, tanto en procesos de alergia, en procesos de piel, dermatitis producidas por procesos alérgicos, en procesos de asma, procesos respiratorios alérgicos también a las plantas, a los pólenes. Es un punto que tanto en personas como en animales suele funcionar muy bien. Luego existe otro punto, existe otro punto que te voy a enseñar a ti para que lo uses tú para ti y luego lo puedes usar en tu gatita, que es el más famoso seguramente de la medicina china, que se conoce como intestino grueso 4, pertenece al mismo meridiano y estaría entre el primer y segundo dedo de la mano, el dedo pulgar y el dedo índice, ¿vale? Exactamente donde los dos huesos se unen abajo del todo. ¿Ves dónde se unen aquí al principio? Sí, ¿Vale? sí, Pon la yema del dedo y apriete. Y si notas un efecto nervioso. sí. Bien, la mejor forma de estimularlo no es así. La mejor forma de estimularlo es coger nuestro dedo pulgar e índice de la otra mano y haciendo presión con el pulgar, apretar el índice. Entonces ahí notarás el nervio perfectamente. Es decir, exacto, Ay, aprieta fuerte. sí. Exacto. Pues ese mismo punto en animales, que también se estimula en la mano, es un punto donde yo suelo poner aguja, tanto en personas como en animales, y es un punto que tiene mucho, es un comodín, es un cajón desastre que sirve para todo. Pero es el punto, uno de los más famosos de la acupuntura tradicional. Pero concretamente para el tema inmunológico es un punto muy importante. Y no es casualidad que dos de esos puntos estén en las extremidades delanteras, que son las que más usamos y las que más usan los animales, que están en contacto con el medio y que además tienen que ver con el intestino grueso. Es decir, que si sumas todo, adquiere mucho sentido. Entonces, esos dos puntos, por ejemplo, son dos puntos que yo en los cursos de digitopuntura, tanto para animales como para personas, enseño siempre, porque son puntos que van a servir para muchas cosas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy básico. Yo siempre que voy a dar una conferencia, una charla, un curso, incluso online, por Zoom,
5 minutos antes, hoy lo he hecho, 5 minutos antes, tanto en una mano como en la otra, estimulo el punto intestino grueso 4 en las dos para soltar el cuello. Y que cuando estoy hablando contigo no se me note nervioso, rígido. En las conferencias, cuando estoy de pie y tengo que moverme, también lo hago. Entonces, antes de subir al escenario, por decirlo de alguna manera, estimulo los dos puntos y muevo el cuello. Si tú ahora mismo apretaras en las dos manos y movieras el cuello, notarías que lo tienes más suelto. Es inmediato, es automático. Es verdad que tienes que apretar fuerte en las dos manos. Tarda un poco, tarda 1 minuto, 20 segundos, Aquí, 40, pero si aprietas ¿verdad? fuerte que te haces daño. ¿Dónde te duele? Ahí duele. Ahí duele, sí. Ahí duele. Ahora en la otra, háztelo en la otra mano. En la otra mano, cambia la postura. Exacto. Fuerte, fuerte. Bien, y ahora mueve el cuello. Ahora mueve el cuello, suéltalo y mueve el cuello. Sí. Es inmediato, es Sí, automático. es verdad. Es a distancia, pero Luego, es una distancia que supera la luz. el punto que te he enseñado en el codo, yo lo he utilizado mucho en temas de estreñimiento. Cuando tienes constipación, que llevas varios días sin poder ir al baño, por ejemplo. Un ejemplo muy típico que me ha pasado. No voy a decir el nombre del músico, pero un músico que aquí en mi región, en mi zona, incluso en España es bastante famoso, un bajista, dio un concierto y su hija, ¿vale? Ellos son sevillanos, y su hija, bueno, yo fui invitado por una amiga, y su hija iba de gira con el padre, porque estaba de vacaciones en el instituto, en el colegio, y entonces llevaba varios días de gira con el padre comiendo mal y sobre todo bebiendo muchas bebidas gaseosas, ¿no? Y entonces se ve que llevaba 3 o 4 días con constipación, con estreñimiento. Y entonces el padre, que estaba en el escenario tocando y tal, me lo dijo. Me dijo, oye, mira a ver si con eso que haces tú de los dedos, de la acupuntura y tal, a mi hija el problema que tiene de estreñimiento se lo puedes quitar. Y le dije, sí, sí que puedo. Le pedí permiso a la niña, hablé con ella, le pregunté, me dijo que sí, se estuvo apretando un rato, parecía que no funcionaba, le pedí permiso para poner la aguja, me dijo que sí, le puse un par de agujas y 5 minutos después tuvimos que abrir en el concierto a la gente, separarla para que la niña pudiera entrar corriendo al baño, porque es como si abrieras un tapón. Entonces yo lo que suelo hacer es que si, por ejemplo, cuando vivía en Barcelona iba en el autobús y era muy temprano, a las 5:30, 6 de la mañana, iba a trabajar en el parque científico bajo tierra, ¿no? En SPF3, de máximo riesgo sanitario, investigación con animales, para el tema este de ahora, de las enfermedades víricas, pandemias, virus y todo eso. Yo cuando terminé mi doctorado empecé a trabajar allí en Barcelona. Entonces, yo cuando iba en el autobús, como cuando entrábamos a trabajar, nos poníamos escafandra y ducha de aire, de agua, y bajo tierra no podías ir al baño cuando quisieras. Entonces yo lo que hacía era para sincronizar todos los días la hora de ir al baño, después de desayunar en el autobús, iba en esta postura para que no se me notara mucho y con el dedo índice de aquí iba estimulando este punto y con el dedo índice de aquí este. Iba 5 o 10 minutos en el autobús todas las mañanas haciéndolo y cuando llegaba a trabajar, antes de entrar bajo tierra al sitio de los laboratorios, iba siempre al baño. Impresionante. Entonces funciona, te quiero decir, funciona. Es una cosa que cuando la coges como algo práctico y del día a día, estás controlando tu sistema nervioso. Para eso sirve un poco la acupuntura a grandes rasgos. Claro, pero por lo que entiendo, en el caso de este punto en particular, no es que sirve para una sola dolencia o una sola cosa, es como que es más abarcativo, por lo que tú estás diciendo. Ese en concreto seguramente sea el que sirve para más cosas. Por eso es el punto más famoso. Se llama Hegu, la unión del valle, porque cuando unes la mano se forma como una montaña aquí, y donde estaría el valle, que el valle estaría aquí, abres la mano y encuentras el punto. Claro. Entonces se llama la unión del valle. Pero también muchos tratados chinos antiguos lo llaman el valle de la alegría. ¿Por qué? Porque te produce relajación, te produce alegría. Entonces es un punto en concreto ese que tiene seguramente 20, 30 indicaciones distintas. Sirve para 20 o 30 cosas distintas. Entonces estimula también el sistema hormonal, con el tema de elevar las endorfinas, tiene que ver muchísimo con todo eso. Con todo eso. En realidad, evolutivamente, cuando tú coges una pinza de un cactus, que sería metafóricamente la aguja de acupuntura, y se te clava en tu cuerpo, en el punto que sea, el cuerpo evolutivamente reacciona, como a una agresión, ¿no? Si encima esa pincha se clava en un punto concreto, que sería un punto de acupuntura, reacciona más fuerte. Es decir, libera más sustancias, se crea una alarma en tu cerebro que se lanza a cicatrizar, a curar, a bajar la inflamación, a relajar.
Uno de los ejemplos que yo suelo poner cuando doy cursos, sobre todo para médicos, en los hospitales y tal, es que cuando tú estás escalando una montaña y te caes y te partes una pierna, si vas solo y piensas que te vas a morir, es posible que no te duela la pierna, que tú vayas arrastrándote durante kilómetros y kilómetros sin que te duela la pierna, porque evolutivamente hemos creado unas sustancias que lo que hacen es, para sobrevivir, quitar el dolor. Parte de esas sustancias son las endorfinas que tú has mencionado. Por ejemplo, la adrenalina. La adrenalina lo que hace es aumentar totalmente tu capacidad de movilidad, de acción, disminuyendo al máximo la sensación de dolor. ¿Para qué? Para sobrevivir. Entonces, digamos que si tú pinchas con un cactus en una zona, el cuerpo se cura, ¿no? Eso sabemos que ocurre. De repente se pone la cicatriz, o sea, se pone oscuro, ¿no? La sangre coagula, cierra y empieza a lanzar fibroblastos para que las fibras se vuelvan a regenerar. O sea, de este tema no se habla mucho, pero es curioso cómo una persona se puede curar a sí misma sola, ¿no? Cuando tú te cortas con un cuchillo y de repente una semana o un mes después queda una línea blanca, pero está totalmente curado, eso lo ha hecho el cuerpo solo. Bien, pues digamos que ese cuchillo, esa agresión, sería la aguja de acupuntura, solo que en vez de hacer una raja grande, lo que hacemos es colocarla, esos milímetros que tiene su punta, lo colocamos en un punto muy reactivo, que va a crear una cascada de sustancias en el cerebro. Y eso es un poco a grandes rasgos la acupuntura. ¿Y se podría curar? Y esta pregunta viene a causa de la cantidad de químicos que se usan en general para la parasitosis, por ejemplo. En animales no humanos, quizás menos usada en humanos, pero por ejemplo en animalitos no humanos se tiende a desparasitar mucho con alopatía y son los químicos bastante fuertes, ¿no? Las pipetas, lo que se A usa. ver, el problema que tenemos no son los medicamentos, es el uso que hacemos de ellos. Y el problema que tenemos no son los químicos, porque la mayoría de químicos, sobre todo los de veterinaria, están súper controlados, súper estudiados, porque, por ejemplo, si le das un químico a una vaca, luego tienes que seguir un periodo de supresión para poder vender esa leche. Con lo cual, el más interesado en que eso se haga bien es el que la vende, porque si no, no la puede vender. Entonces, digamos que a diferencia de en personas, el uso de fármacos en animales se usa bastante bien, se hace mucho. ¿Qué ocurre? Que históricamente, tradicionalmente, muchos animales se han purgado a sí mismos o se han protegido comiendo ciertas hierbas, haciendo ciertas cosas, ¿no? Como pueden ser los animales de campo, eliminando ciertas sustancias porque tomo mucha hierba, vomito y de esa manera creo una resistencia a ciertas enfermedades. El problema es que no podemos generalizar. ¿Por qué? Porque la parasitología, la ciencia de la parasitología, a los que hemos estudiado veterinaria, es una de las asignaturas más fascinantes y complejas, porque hay millones de parásitos que hacen auténticos malabarismos, pasando de una célula pequeña a una hormiga, le paralizan el cerebro a la hormiga para que se quede en la parte alta de una planta, para que venga una cabra y se coma a la hormiga, cuando en realidad la cabra no va a ser donde el parásito se va a desarrollar. Es un huésped intermediario. Luego va a venir otro animal que se va a comer a la cabra y entonces ahí es donde se desarrolla el parásito. Es decir, la parasitología es fascinante, es súper compleja como el mundo. Los microorganismos han llegado a desarrollar una función de parásito, de utilizar a otros para sobrevivir, que es tan compleja. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ser humano, para poder un poco defenderse él y poder defender a los animales, ha ido probando sustancias que pararan ese ciclo. Entonces, independientemente de que ahora mismo existan muchas pipetas y muchas pastillas, sigue habiendo muchos parásitos. Entonces, yo no soy nada crítico, yo a mis animales los desparasito. Te quiero decir, yo uso alopatía. ¿Por qué? Porque creo que es lo más efectivo. Y utilizado a dosis correctas, funciona. Y no tiene efectos secundarios malos, negativos. Vale, tu pregunta la vamos a enfocar desde otro punto de vista. ¿Qué ocurre si mi animal no puede tomar antiparasitarios porque le sientan mal? Por ejemplo. Entonces ahí tendríamos que salirnos de la explicación que yo he dado y decir, vale, necesitamos otra cosa que pueda protegerme a mi animal de esa garrapata o de ese insecto o ese mosquito, pero no puede tomar las sustancias porque le sientan mal o porque el veterinario me ha dicho que es alérgico. Le pasa en muchos animales, se le pone la pipeta en la piel y se le pone la piel fatal. Claro.
Bien, pues entonces ahí tendríamos que entrar en lo que se hacía cuando no existían, cuando no se conocían esas pastillas o esas pipetas, que es que existen muchas sustancias, por ejemplo, el ajo en los perros, medio diente de ajo al día, puede producir que ciertas lombrices o ciertos parásitos no se desarrollen. ¿Por qué? Porque estamos creando todos los días una pequeña porción. Problema, que hay que conocer bien el ajo. ¿Por qué? Porque el ajo es un anticoagulante. Entonces, si le damos mucho asco a un perro o se lo damos a una especie a la que le siente mal, podemos crear algo mucho peor que el parásito. ¿De acuerdo? Porque un parásito siempre va a intentar mantenerte vivo para vivir de ti. ¿Vale? Es como un hijo que no se va de casa y que tampoco quiere que te pase nada porque quiere vivir de ti, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que hay que intentar que no sea peor el remedio que la enfermedad. Entonces, intentamos ser muy sensatos. ¿Qué es ser sensato? Bueno, pues en la medicina natural, hace 70, 80 años, existían sustancias como la miel, existían sustancias como la cúrcuma, el jengibre, ciertas sustancias que nos protegen de ciertos parásitos. Las tribus del Amazonas lo han estado haciendo durante miles de años, muchísimos años, y les ha funcionado, porque no existen prácticamente esas parasitosis, ¿no? Y luego también existen parásitos que en realidad no son tan parásitos y que nos ayudan para ciertas cosas. Es decir, que a veces se crea una simbiosis, ¿no? Donde no es una relación parasitaria en la que uno sale ganando, sino que dos conviven y los dos salen ganando. Entonces, digamos que la parasitología en sí, el tema que la pregunta que tú me has hecho a nivel sobre todo de alopatía, pastillas, pipetas, es compleja. Mi opinión es, si tu animal está bien, está sano y es como un roble, como el mío, que tengo un mastín de 50 kilos, yo le pongo su antiparasitario. Y le pongo su pipete, le pongo sus cosas, porque además aquí tenemos el tema del mosquito de la leishmania y es muy peligroso. O sea, es muy común, ocurre en todas partes. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen mucho problema con el tema de las garrapatas. Hay muchas garrapatas porque hay mucho campo, hay muchas zonas de campo salvaje que no se fumiga, entonces hay muchas garrapatas. Con lo cual existe la enfermedad del Lyme, que se llama el Lyme, y es muy peligrosa, produce efectos así. Entonces, hay ciertas zonas en las que sí que es recomendable tener al animal muy desparasitado. Que el animal es muy sensible, buscamos alternativas que existen, siempre existe una alternativa. Lo que cuesta mucho es encontrarla y saber qué le va a ir bien. Entonces, lo ideal es buscar un profesional que conozca toda esa parte de fitoterapia, de medicina tradicional, antigua, y ver la dosis, porque la dosis hace el veneno. Nada es muy bueno ni muy malo. Mucha agua nos ahoga. Y el agua, si no la bebemos, nos morimos. Entonces, la dosis es lo que va a decirnos si esa alopatía o ese pipeta o esa pastilla es bueno o malo, creo yo. Pero es verdad que en ciertos casos concretos que el animal tiene problemas de picor, de lo que sea, pues se busca una alternativa. En el mundo en el que vivimos ahora mismo, con internet, con tanta conexión como estamos tú y yo hablando desde Argentina a España, existe la información. Solo hay que buscarla, intentar buscarla buena. Es decir, la persona que sepa. Yo, por ejemplo, no soy un experto en fitoterapia, sé de fitoterapia, pero no soy un experto, pues no me dedico todos los días a eso. Yo conozco mucho de medicina tradicional en personas y en animales, mucho, pero no soy un experto porque no me dedico todos los días a eso, pero seguramente en acupuntura o en rehabilitación sí creo que soy un experto. ¿Por qué? Porque lo hago todos los días. Entonces, yo seguramente, incluso para mi perro, buscaría la opinión de alguien que lo haga todos los días y lo haga bien.